Bienvenidos, bienvenidas a este episodio de campuspodcast.es, en este caso el podcast que lo complementa la formación online que hemos preparado entre José Antonio Gelado, Oliver Oliva y yo mismo, Iván Bachi. Hoy tenemos aquí a Xavi Martínez de Arcana Media, compañero, amigo y que hemos vuelto a atracar para aparecer aquí en este podcast para hablar de podcasting, pero también para hablar de creadores, con los creadores y, por supuesto, para ayudar a todas esas personas que están pensando en crear, perfeccionar, o incluso también las empresas, ¿no? En pymes, grandes corporaciones o personas responsables que están desarrollando su podcast, a cómo desarrollar, cómo mejorar y reitero, cómo perfeccionar en algún caso dado esos podcasts que ya tienen puestos en circulación, que se están escuchando, se están viendo y no alcanzan los números o los objetivos que se habían marcado, ¿no? Es uno de nuestros principales propósitos en campuspodcast.es. Así que hoy precisamente vamos a hablar de una cosa muy parecida a todo esto, que es aquellos, digamos, lecciones que hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera profesional, ¿no? Que más nos han valido o que realmente nos hicieron aprender por estos errores, frustraciones bueno, hostias que nos ha dado la vida y que realmente nos ha hizo cambiar y virar y aprender, ¿no? Pues compartir hoy estas experiencias. Así que, José Antonio Gelado, creo que vamos a empezar por ti, por ser, no por ser el más mayor y tampoco por ser el que lleva más años en el podcast, sino por No, una pues estar cuestión colocado a de la que derecha o a la izquierda. Sí, porque te tengo ahí ubicado y digo, bueno, pues mira, vamos en orden, pero nada que ver con las canas, de verdad, nada. Bueno, luego te toca, Xavi. Eso espero, eso espero. Pues, José, pues me parece, sí, un tema, ¿eh? ¿Qué Dime, dos dime. lecciones pudieras destacar o podrías destacar de toda tu carrera profesional que más te han marcado? Pues yo diría que la primera, y a riesgo de sonar demasiado obvio, pero para mí ha sido lo más importante, lo que he aprendido. No lo dejes. Es decir, cuando estás haciendo un podcast, cuando estás haciendo cualquier proyecto, pero sobre todo un podcast, requiere, y además yo es algo que admiro cuando digo episodio número 1227, Santa Bárbara, episodio 3500 tal. Eso es lo importante. Es decir, que sigas ahí. Llueva, nieve, truene, haya COVID, no haya COVID, se te vaya del equipo, te mudes de ciudad, lo dejes con tu novia, te cases, tengas hijos, que sigas publicando y que sigas. No tiene que ser siempre el mismo proyecto. Es decir, puedes haber cambiado de podcast, puedes hacer otra, pero que sigas publicando. Es decir, que no te desenganches y que no te desconectes. Primero, porque es un acuerdo que haces de forma tácita con tus oyentes y eso es, yo creo que es de primero de podcast, es decir, que te comprometes a una periodicidad, por lo tanto intenta responder y mantenerla. Pero que también se puede cambiar de proyecto, puedes unirte a más gente, puedes hacer otras cosas, pero no lo dejes. Incluso sé que también, pues como todo en la vida, hay momentos en los que tienes que decir, oye, mira, hasta aquí hemos llegado. No se han cumplido expectativas, no se ha hecho, no he llegado a donde quería, hay que cerrar este proyecto, o esta empresa, o lo que sea. Pero en un podcast, si crees que tienes algo todavía que contar, si ya crees que no tienes nada que contar, que ya está todo dicho y que no, pues se cierra y no pasa nada. Pero si no, sigue, porque el motivo yo creo que principal, y no sé si os pasará, yo creo que nos ha pasado un poco a todos en algún momento, es que no ves resultados, o que no ves los resultados que te habías puesto o los objetivos que te habías puesto, ¿no? Y no tiene que ser solo ser, decir, no, yo quiero ser el primero, el que esté el más escuchado, el más tal, el podcast referencia de mi categoría. No tiene que ser ese objetivo tan alto. Puede ser a lo mejor un objetivo más a medio plazo de consolidarme, promocionarme, darme a conocer en mi sector, situarme entre los 10, 15, 20, lo que sea de tu área, de tu temática. Pero cuando no se consigue, pues lo normal es decir, bueno, pues no lo he hecho bien, no ha funcionado. Bueno, pues muchas veces no es eso. Muchas veces simplemente es que o has empezado demasiado pronto, y eso yo reconozco que me ha pasado con algunos temas, sobre todo con temas de publicidad en podcast, pues intentamos montar una empresa de publicidad en podcast en 2005. Entonces os podéis imaginar, claro, primero para empezar, a quien le querías vender las cosas no sabía ni qué era un podcast y segundo, cómo iba a invertir en algo que ni siquiera sabía si había alguien, qué era eso y qué había al otro lado. Es decir, quién se va a anunciar en algo que no sabes a quién llega, ¿no? Y yo le intenté montar en 2019, como tú bien sabes, y tampoco. Claro, pero porque se tienen que dar exactamente esas... Y fíjate los tiempos que estamos hablando, entre uno y otro, que probablemente ha habido mucha gente que lo intentó en medio, que lo hizo. Otros que llegaron a conseguirlo y, por ejemplo, en Estados Unidos, Libsyn, yo siempre lo pongo de ejemplo, es una empresa de alojamiento que
empezó en el año 2004. Es decir, terminar el año, o sea, antes de que terminara el 2004, montaron una empresa de alojamiento exclusivo para podcast. Y eso es, dices, vale, tuvieron visión. Sí, tuvieron visión, tuvieron dinero, lógicamente había un capital ahí para poder invertir en servidores y en todas estas cosas, pero sobre todo siguieron, es decir, siguieron aguantando todo el tirón con todo lo que vino, con toda la competencia y ahora siguen siendo una de las referencias del sector. Por lo tanto, la primera lección, la más importante que yo he aprendido es no lo dejes. Y si lo dejas es porque realmente lo has planificado y dices hasta aquí hemos llegado, pero no dejarlo por desánimo o por no llegar a objetivos. Esa es la primera que... Este es el año de iVoox, entonces, por la constancia y por la recurrencia. Es el año de iVoox, ¿eh? Por estar Por ahí ejemplo, tanto tiempo exactamente. y que seguro que hay más apuestas para ellos. Bueno, fuera de esto, que además con iVoox nos llevamos súper bien y con el señor iVoox, con José Antonio Gelano, con Juan Ignacio Solera, con Juan Ignacio Solera es amigo y nos llevamos súper bien. Y ahí José, están, y ahí ahí están, y continuarán. Sí, continuarán. Tiene toda la pinta de que van a continuar Sí, con ahí el secreto crecimiento. es el hacer un crecimiento sostenible. Sí. Es decir, bueno, pues voy creciendo poco a poco con los medios que tengo, porque cuántas empresas hemos visto y en el sector audiovisual que Clubhouse. se la han pegado por querer crecer instantáneamente. Bueno, pues han hundido Clubhouse. Sí, muy sonoro esto que estás comentando, Claro. sí. porque han querido crecer y convertirse en 4 días en la referencia del mundo mundial. Pues bueno. Paciencia, ¿no? eso, Claro. José, Oye, espera. ¿dónde estás? Ah, vale. ¿Qué os ha pasado lo que he comentado? ¿En algún momento habéis dicho, mira, tiro la toalla y no puedo, ya no tengo nada Sí. más que contar? Sí. ¿Y cómo habéis seguido? ¿O no habéis seguido y habéis dicho, mira, lo dejo un tiempo? Pues yo lo dejé. Yo hubo un tiempo que dije, mira, hasta aquí hemos llegado y me busqué la vida por otro sitio, ¿no? Pero ¿qué es lo que luego te ha hecho decir volver otra vez? En mi caso lo reconozco, fue sobre todo prepandemia, pero sobre todo pandemia fue lo que me hizo decir, es el momento, ¿no? Yo creo que ahí al final están los objetivos. Es decir, lo que hay que también hacerle entender al cliente o a aquella persona a la que le vamos a producir un podcast porque quiere lanzarse a este mundo, es buscar esos objetivos y esa intención. Es decir, ¿por qué quieres hacer un podcast? Porque también hay que pensar que hay mucha gente o uno de los objetivos no tiene por qué ser solo y exclusivamente el económico. Es decir, ¿por qué quieres hacer un podcast? ¿Para ganar dinero? ¿O para contar cosas? ¿O para transmitir conocimiento? ¿O para divertirte contando cosas? ¿O, no sé, montando un espectáculo? ¿O con tus compañeros, amigos? Lo que sea. El objetivo no tiene por qué ser solo económico. Y eso también en el mundo del podcast que producimos las productoras para empresas y tal, no tiene por qué tener un retorno inmediato el podcast, que ese es creo que es el gran fallo y lo que hay que intentar hacer ver a la gente. Es decir, no tienes por qué tener un retorno económico instantáneo, ni seguramente a corto plazo ni a medio plazo, pero esto te va a servir para abrirte mucho más al mundo y para que la gente escuche tus valores de marca, por ejemplo. Y eso no implica que vayas a tener un retorno. Es decir, esto es una inversión, pero que se cuenta en otro apartado. No se cuenta en el apartado de la rentabilidad, del retorno económico, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que es lo importante. Es decir, planteémonos el objetivo que tenemos desde nuestro podcast o desde el podcast que le vayamos a producir a una empresa o a una entidad o a una asociación o a una institución pública, no solo con la vertiente económica, ¿vale? Que creo que eso es lo que hay mucha gente que se está lanzando a este mundo pensando que va a ganar dinero. Bueno, se puede ganar dinero, igual que en cualquier tipo de producción audiovisual o cualquier tipo de empresa, pero no tienes por qué ganarlo desde el primer día y a lo mejor tampoco lo ganas nunca. Es decir, que no está todo en el departamento de marketing, sino que también el de comunicación también puede tener mucho que ver en el podcast, ¿no? Sí, sobre todo porque hay una cosa muy interesante, que es que nosotros estamos compitiendo prácticamente de igual a igual con grandes producciones. Es decir, si yo ahora me meto en mi plataforma habitual de escucha de podcast, tu podcast estará al lado del Nadie Sabe Nada. Sí. Por ejemplo. Bueno, pues estamos ahí. Es decir, para llegar a una plataforma audiovisual de contenidos de pago de televisión, no vamos a poder llegar si no somos una productora que hemos vendido un producto.
con una Correcto. grandísima inversión económica. Con un podcast estamos ahí. Y a nivel Sí, sí. literario, por ejemplo, igual, o a nivel en todas las industrias, tanto de la música, del Mm, cine, creo que somos unos privilegiados, mm. tanto por ejemplo en YouTube, es decir, la gente que se dedica a YouTube, como en este caso los podcasts, que no estamos supeditados a esa parte que tú dices. Y dice la leyenda que incluso en tiempos, hace muchos años, estaban los podcasts en los primeros lugares y los de las emisoras por debajo. Y Sí, estaban sí. las producciones independientes en los primeros lugares, ¿no? Ujú. Lo hemos visto, lo hemos, lo hemos visto, lo hemos visto. Pues yo creo que esas son una de las lecciones que aprendemos, la de marcarnos los objetivos y pensar en qué objetivos queremos a corto, a medio, a largo plazo o qué objetivos tenemos como tal para lanzarnos a hacer un podcast o para que alguien nos encargue hacerle su podcast. Yo creo que eso es básico hoy en día. Y la otra, no pensar solo en la rentabilidad y en la monetización. Sí, nosotros al fin y al cabo como productores, Xavi, es un poco lo que yo creo que hemos hecho siempre, ¿no? Con nuestros clientes. Al fin y al cabo, oye, que es que esto es branding. Ujú, Dependiendo del proyecto, porque hay proyectos que sí que los ves que van a tener una rentabilidad más o ujú, menos inmediata, a medio plazo, nunca a corto plazo, siempre a medio plazo, pero va a haber una rentabilidad y se ven. Hay productos y proyectos que se ven. Pero la gran mayoría hay que ir con pies de plomo y decirle, oye, que esto es más branding y hay que generar una identidad de marca y un recordatorio de marca y que estés ahí y luego, por supuesto, pues une con lo que decía José, ¿no? Que vemos grandes ujú. ah, podcasts que están auspiciados, en este caso, por grandes compañías que llevan 8 años y están ahí desde hace 8 años y es porque han mantenido la recurrencia, que es algo vital e importantísimo. Sí. Sí, luego tú, por ejemplo, en el mundo de las marcas, también es importante que ellos se impliquen. Es decir, que no piensen que el producto podcast que te han encargado a ti, productora, se va a escuchar solo. Es decir, ya no es que se vaya a escuchar solo, sino que los productores también necesitamos que nos transmitan los valores que ellos quieren transmitir. Es decir, nosotros no nos los tenemos que saber porque no formamos parte de esa empresa. Es decir, Ujú. nos tienen que transmitir esos valores para contarlo de Sí. la mejor manera posible, pero luego también a la hora de la distribución ellos se tienen que implicar. La distribución y la promoción. Es decir, bueno, hay veces que bueno, pues te das cuenta que hay empresas que tienen sus podcasts y que son incapaces de mandarlos en una newsletter a toda su base de datos de clientes, por ejemplo. Ujú. Sí, sí, sí. O de que tienes que rogar que te incluyan la palabra podcast Claro, dentro de la página web, o una claro. reseña, una mención, o qué día queda libre en redes sociales para que me metas el último Sí, episodio, sí, ¿no? sí. Claro. Yo el otro día con una reunión con un gran grupo de comunicación que tienen podcast y no tienen los podcasts en su página web principal, ni siquiera en el menú hamburguesa aparece, Mm. ni Claro. siquiera aparece en el pie de página y en su consulta era como, nos gustaría, es decir, estamos haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Pues no estáis haciendo una cosa que Claro, no pero van supone como ningún por esfuerzo. separado. Claro, Claro, que no, los esfuerzos van como por separado, ¿no? No de forma o- integral, que es lo difícil en las empresas a os veces, estáis ¿no? saltando un esfuerzo que tardáis absolutamente nada, que es crear en el menú hamburguesa una pestaña que Claro, ponga podcast. y sobre todo cuando ya tienes una cartera de clientes recurrentes, es decir, que son no sé, clientes tuyos, por ejemplo, un banco, Ujú. tú tienes los datos de todos tus clientes y su correo electrónico en el que Sí, habitualmente le mandas información y le mandas publicidad. comunicación ¿Por qué comercial no que le mandas hayan clicado, eso es. tu podcast? Es decir, hemos lanzado este podcast de no sé qué y te lo mando a ti. O incluso filtrar Intereses. por intereses. Es decir, si estás lanzando un podcast dirigido al público joven, pues filtra por edades Eso es. a qué clientes te interesa mandarles el podcast y a qué clientes no te interesa. O al público más mayor o a un público, digamos que con estudios universitarios, porque vas a hacer un podcast de economía un poco más elevado. Pues fíltralo y mándaselo, pero me parece que hay empresas que no quieren hacer ese trabajo o que cada departamento es una isla independiente y algunos ni se hablan entre ellos. Sí. Bueno, entre las lecciones que hemos aprendido, que si no nos salimos del hilo, es no dar asesorías gratuitas, que si quieren las empresas o quieren los bancos o Sí. las aseguradoras o los medios de comunicación aprender,
porque en verdad, por mucho que sean grandes, hay muchas que necesitan aprender, es que contraten profesionales. Si no, pues ahí está su cuñado que se lo está haciendo y no lo tienen en el menú hamburguesa. José. O una inteligencia artificial. Sí, lo que quieran. Ay, ay. Vamos con otra perdón, otra de las lecciones. Te cuento yo una de las que he aprendido y te doy paso, ¿vale? Una que... Bueno, Xavi, no tengo claro si nos has contado una o iba... No, para mí era un poco eso, ¿eh? O sea, no sé si lo he llamado lección, pero era un poco eso, aprender tus objetivos y los objetivos o hacer ver a tu cliente cuáles son los objetivos de ese producto, en este caso que es un podcast, ¿no? Yo a nivel Perfecto. creativo, ¿no? Yo me lo llevo a un aspecto más creativo, más allá del ejecutivo, de la producción y todo esto, ¿no? Que es... y me gusta mucho y es una cosa que he aprendido primero porque me lo dijeron y no me lo creí y realmente luego me di cuenta de que quizás iban por ahí los tiros, que era el hecho de qué estás dispuesto a hacer y que no esté nadie más dispuesto a hacer, ¿vale? Es decir, todo el mundo podemos hacer cosas de todo tipo y haces un podcast de entrevistas, un podcast conversacional. Bueno, pues al fin y al cabo técnicamente ya está todo superado, ¿no? Pero ¿qué estás dispuesto a hacer para realmente marcar la diferencia y que el resto no lo va a ver, va a preferir estar en su espacio, tranquilo, calentito, etcétera, ¿no? Que precisamente esto fue una de las bases por las cuales el podcast también irrumpió y apareció, ¿no? Porque como no te dejaban estar en cadenas para hacer tu programa de radio de pesca o tu programa de radio de fotografía o de tecnología, de tal, porque no había tiempo, bueno, pues la irreverencia aparece por ahí, ¿no? Decir, bueno, pues yo me lo hago por mi cuenta y de la manera que sé. Entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer que no estén tiempo? Voy a dedicarle aquí 3 horas a crear este podcast y me voy a comprar este material y voy a montar, pues por ejemplo, aquí en el estudio, en una habitación, todo el tinglado que tienes montado, ¿no? Y cosas que el resto de las personas no estarían dispuestos a hacer. Para mí es una relación. Piensa bien qué es lo que quieres hacer y si hay algo de eso que quieres hacer que tú puedes destacar por tu propia personalidad, hazlo. Yo de lo que has dicho además del podcast, para mí siempre ponía, bueno, lo ponía al principio hace unos años el ejemplo, ¿cuántos programas, y preguntaban eso, ¿no? Una charla, una presentación, ¿cuántos programas de radio de tecnología, centrados en tecnología, de consumo, etcétera, conocéis? Y la gente con suerte me decía uno de una emisora, otro de otra emisora. Vale. ¿Cuántos podcasts de tecnología conocéis? Y claro, depende de luego donde hagas esta pregunta, pues te decía, hombre, pues Claro. 4, 5, 6, 10. Es decir, entonces, ¿por qué hay tantos podcasts de tecnología y tan pocos programas de radio de tecnología? Pues básicamente porque siempre los programas de radio venían de la mano de un patrocinador. Y los patrocinadores en programas de radio, por lo menos los que yo conocía, pues eran, pues eso, Microsoft, HP, tal, EA, juego, tal, y ya está. Claro. Por lo tanto, si no tenías uno de esos y si ese patrocinador ya tenía un programa, pues era muy difícil que una emisora apostara por ello. Porque había poco interés por parte de la audiencia, ¿no? Había muchísimo interés. Había gente muy interesante y dispuesta a contar cosas muy interesantes y había novedad, había noticias, había de todo. Pues en los podcasts se encontró la forma de lo que no daba salida por un lado, pues dar salida por otro y sin necesidad de patrocinador. Por lo tanto, eso yo creo que respondía muy bien a lo que comentabas, Pachi, de buscar eso, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, porque esa es la esencia y es lo que empujó a mucha gente a primero hacer podcast, pero antes de eso a ver cómo comunicamos y cómo hacemos esto y por eso hubo que inventar el podcast para darlo a conocer. E incluso a día de hoy, es decir, que hay muchos podcasts de entrevistas, pero No, lo todos, digo, y sí, hay sí, que vale para claro, hay hoy. una gran mayoría que son copias de copias de copias, ¿no? O ficciones sonoras, que son copias de otra copia, es decir, el caso 63 y luego están las marcas blancas de caso 63, que también son buenas, pero ya hay un caso 63, ya hay una ficción sonora, o ya hay un podcast de Eso no se habla y han salido muchas copias de Eso no se habla, de Isabel. Hemos visto copias de programas de humor, como el de Nadie sabe nada, ¿no? Claro. Han salido copias de copias. Y bueno, mientras funcionan bien, pero Claro. en la irreverencia es donde va a destacar algo. Que Claro, puede yo que al no, final pero... cuando voy buscando un conversacional, o sea, no voy buscando un conversacional, pero si me quedo con un conversacional, tiene que ser porque me ofrezca algo diferente a otro. Claro. Es decir, Y más si es nuevo.
Claro, Claro. 2 personas hablando o una persona entrevistando a otra, ¿qué me aporta? Si me Claro. aporta algo interesante porque son de temas que a mí me resultan interesantes o son 2 personas que para mí son referentes, pues me quedo a escucharlo. Pero si no, hay muchísimos conversacionales a día de hoy de los cuales tirar. Con lo cual, ¿cómo te vas a diferenciar? Es lo que tú decías, Pachi. Es decir, busca Tu tu estilo, valor de marca tu valor y y a partir de ahí diferénciate, eso es. explótalo para diferenciarte del resto, porque es que hay miles. Bueno, y porque Con lo llegas a un cual, mercado que ya hay, la gente es fiel a su bar. Es decir, claro, los parroquianos los parroquianos de su claro, propio podcast no se van de su podcast claro, hasta que se aburran. si tú tienes un bar debajo de tu casa y un bar enfrente de tu casa y los dos ofertan la misma cerveza y los dos ofertan la misma cerveza al mismo precio Va por cómo te y tratan. claro, al final, O ¿cuál los es la pinchos. diferencia? La diferencia es el que te lo sirve. Claro, claro, y lo a De gusto que verdad, ¿eh? estés en ese Sí, espacio. sí, es verdad. ¿Y con Al quién final, estás? Es claro, decir, la parroquia que hay alrededor. Claro. claro, si el trato es bueno en el bar de enfrente, aunque la cerveza sea la misma, al mismo precio que el que hay debajo de tu casa, pues vas a cruzar la acera, Sí, porque te sí. tratan mejor. Literal. Es que y con estos, o sea, que es que aplica a la perfección. Yo casi siempre me llevo muchas cosas al terreno de la hostelería, pero que claro, es una cosa que, que la he mamado desde niño, pero es que en verdad luego casi todo funciona un poco así. Que es que hay que darle un valor diferencial a la gente y ser humano y además tener la capacidad para ofrecer algo distinto. Por supuesto, que tampoco hay que ser hipócrita. Si hay una... y la gente lo ve y sacan un podcast que es muy parecido al otro y ese podcast viene y se le mete 100.000, 200.000, 300.000 euros de publicidad, el recorrido a recorrer va a ser menor por ese podcast, es decir, va a tardar menos en llegar al punto en el cual tú estás, porque hay un empujón, hay una locomotora económica que te empuja a que la gente, pero luego no garantiza, no es una patente de corso de éxito. Esto Mm, también queda claro, pero de primeras puede parecer que sí. mm. José, Yo, segunda lección. yo os propondré. Ahí va. Hay otra que sé que suena muy aburrida. Sé que suena muy, pues eso, muy poco poética, pero Xavi me entenderá perfectamente porque fue una de las ponencias que había dentro de las últimas JPod y ahí voy. Si quieres hacer que tu podcast crezca, dale una entidad. Dale, bueno, es muy libremente de lo que comentabas tú, Xavi, pero luego ahora explicamos por qué. Pero lo que iba, una de las razones por la que mi podcast no creció más o porque en su momento no supe aprovechar el buen momento de audiencia, de visibilidad, etcétera. Aparte, claro, algunos diréis, hombre, es que fue el primero, claro, entonces tenías como más focos al principio, pero luego ya no. Luego ya en el momento que había más, al haber más competencia, pues claro, lo que decimos va un poco produciéndose esa criba por contenidos, por originalidad, por que te llegue más, porque el que lo cuente con más gracia, por lo que sea. A lo que iba, dale una forma jurídica, dale hazte empresa, hazte autónomo, hazte algo No, que puedas facturar. sí, Sé que suena claro. aburridísimo, pero Xavi, a que tú me entiendes un Mm. poco algo Sí, de este tema. perfectamente. Además, una de las ponencias bueno, la que me tocó a mí fue precisamente de ese mundo, de la monetización y profesionalización y tal. Y creo que al final es básico, es decir, desde registrar tu propia marca. Es decir, bueno, tu propia marca puede ser la marca de tu empresa, tu nombre o Sí, el sí, nombre sí. de tu podcast. Sí, 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 Registrarlo, sí. que, bueno, Siempre. iba a decir que no cuesta nada, pero sí cuesta algo. Bueno, Pero bueno, es asumible. Tienes que hacer una serie de trámites, pero bueno, te registras, tienes tu marca registrada y a partir de ahí tienes esa entidad, eres alguien, porque esa marca te la pueden quitar en cualquier momento. Cualquier correcto. otro que venga con una empresa detrás, con una corporación detrás que pueda apostar económicamente por eso. Y ha habido casos, y los hemos visto, ¿eh? Sí, sí. de marcas que han tenido que ceder el nombre porque alguien ha llegado y se ha montado Un algo chiringuito, claro. a base de talonario, pero como ha registrado la marca o como quería la marca, y a partir de ahí lo de hacerse autónomo, hacerse empresa, hacerse incluso una asociación, Sí, sí, sí. es muy interesante porque, no sé, es que ahora mismo cualquier cosa necesitas facturar o necesitas hacer un pago con una tarjeta de crédito para una plataforma de distribución, para un programa de edición, para lo que sea. Es más, incluso si quieres lanzarte al mundo de hacer directos, por ejemplo, y que esos directos estén patrocinados por una institución pública o por una empresa privada, también necesitas tener algo mínimamente legal como para que te puedan contratar.
Es decir, para recibir subvenciones incluso. Ahí está. Nadie te va a dar una subvención como persona física si no eres autónomo, empresa o una asociación o una entidad cultural, por decir algo. Y eso y hoy en además, día cada vez es más importante. Y además yo creo que también has dado también en una de las claves de este tema, por eso lo sacaba como aprendizaje, porque me lo aplico a mí mismo, y por eso lo comparto con todo el mundo siempre que tengo ocasión, porque no solamente, porque quien nos esté escuchando va a decir, bueno, es que yo quiero hacer un podcast por una asociación, lo quiero hacer, no tiene interés económico, no tiene tal. Vale, aún así también tiene que tener una entidad. Sí. Por todo lo que estamos comentando, a la hora de registrar, por ejemplo, registrar una obra, pues con Safe Creative, no recuerdo ahora mismo las tarifas, pero creo que lo tengo por aquí. Creo que eran 75 euros masiva, me parece. O una sola obra por 15 euros. Sí, una Que eso sola es muy son 15 interesante pavos. si quieres, o sea, si eres una productora, por ejemplo, te interesa, pues vas a producir muchas cosas. Pero si eres un podcast independiente y vas a hacer un podcast y tienes una idea, una obra que registrar, 15 euros, que eso no es nada. O sea, No es nada, midiéndolo claro, en cafés debe estar en 5 cafés, 6 cafés, no sé cuánto estará el café en cada zona. Pero lo que voy es que hazlo, es decir, regístralo y date una entidad primero de la obra. Y luego, no solamente es que no vayas a ganar, o sea, si no te piensas ganar dinero, sino que es al revés, no vas a poder tener lo que decíamos, ni subvenciones, ni ayudas, ni a lo mejor alquilar un local en un ayuntamiento, en una zona, Un CIF, participar en programaciones, es necesitas decir, un CIF. es difícil. Claro, es que Eso incluso es. lo que tú estabas diciendo de un ayuntamiento, imagínate que tu ayuntamiento tiene un coworking público o un centro cultural o un centro juvenil donde te cede las instalaciones para lo que sea. Ya, pero las tendrá que ceder a alguien. Eso es. Y ese alguien tiene que ser una entidad, una asociación, Claro. lo que sea, ¿no? O incluso ahora que cada vez los directos están más de moda, afortunadamente, y que hay instituciones tipo ayuntamientos que contratan directos en eventos, pues una feria del libro o una Sí. feria de la juventud o alguna cosa así, claro, los ayuntamientos no pueden contratar directamente a alguien particulares, Ahí está. o mucho menos pagar a nadie en negro ni cosas así. Es decir, Claro. Eso pues es. bueno, hay un contrato que cobrarán más o menos, te pagarán más o menos, pero tiene que haber un contrato legal de una prestación de un servicio y ese contrato pues tiene que ir a... Y por una responsabilidad civil, claro. Claro, Y correcto. además es que incluso tú mismo, es decir, que si tú por tu podcast pues te juntas con unos amigos y dices, mira, queremos hacer un live, queremos hacer tal, pues nos apetece. A la hora de ir a alquilar un sitio, a la hora de ir a reservar cualquier cosa, tiene que haber alguien que sea a nombre de quien lo registras, Sí, no vale esto, solamente con el para mí nombre el de ejemplo una está persona. en los grupos de música, por ejemplo. Aunque Eso es. hay muchísima gente que tiene grupos de música que no se dedican profesionalmente a ello porque no Pero lo les da registran todo. para La vivir. letra se registra por un lado y la Correcto. composición musical por otro y la Claro. postproducción por otro. Eso es. Y muchos grupos son asociaciones. Sí, claro. Se crea una asociación cultural Eso a es. nombre del grupo, que Eso es. son creadores, pues 2, 3, 4 personas, Sí. y con eso, pues eso, pues pueden tener contratos, subvenciones, etcétera. En otras industrias no se plantea tanto este tipo de cosas. Es decir, una persona independiente escribe un libro y se le asigna un ISBN Correcto. automático como creador y como autor de esa obra. Y sin embargo, con el podcast esto no ocurre. Sí. Y lo Claro, en el tenemos que mundo del hacer. periodismo. No, con el mundo del Con el mundo del periodismo, periodismo. con el mundo de los artículos, ¿no? De escribir, tienes que Claro. hacer tú esta labor, en este caso de ir a Safe Creative, que ya metemos aquí la cuña, porque ya que son No, ya que son cliente, pues y yo te diría no solamente porque sean clientes, Pachi, sino porque te pongo otro ejemplo. Digo, dime otra alternativa a Safe Creative para registrar un podcast de forma sencilla y que no sea, aparte de como marca un logotipo en el registro de patentes y marcas, en empresas. Pero hasta que llegó Safe Creative tampoco teníamos muy claro cómo hacerlo. Y de hecho yo fue de los primeros que recuerdo yo en hablar de estos temas sobre los podcasts. Es decir, que no, siempre veíamos el tema de la propiedad intelectual como hacia afuera, es decir, a no utilizar obras protegidas, pero no veíamos nuestra propia obra, por lo menos en mi caso yo, hasta que entrevisté a Safe Creative, del contenido que estás generando y de las protecciones que puede gozar un podcast. Esto lo haremos otro día, ¿eh? Invitaremos aquí a Mario de Safe Creative para hablar de derechos de autor, para no irnos, que luego nos pegamos aquí otra hora de episodio. Casi. Pero yo creo que hay una cosa más importante ya para cerrar este tema en cuanto a generar una entidad propia o con una marca propia, que es ese compromiso que te estableces contigo mismo, con tus compañeros, para que eso tenga un futuro.
Es Claro. decir, Sí. ese paso que estás dando de, bueno, pues vamos a legalizarnos, vamos a hacer una entidad, una asociación, vamos Vamos a registrar el casarnos, nombre, vamos a vamos a casarnos en casarnos. definitiva. De un modo Claro, o de todo otro, eso, eso es. Sí, sí. todo ese papeleo, incluso esos trámites, esa pequeña inversión económica y tal, pues oye, eso va a hacer que ese compromiso sea más fuerte. Es decir, bueno, Sí. oye, ya que Que va hemos en hecho esta serio. inversión, vamos a seguir adelante, no nos lo vamos a dejar a la primera de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque luego, pues ya sabes que si te compras un micro y luego lo has utilizado una vez, pues luego lo revendes, lo regalas o haces lo que quieras. Pero Correcto. claro, una vez ya has pasado esa parte de darte de alta en tal sitio, tener un nombre, tener un logo, una marca y tal, pues oye, ya que has hecho eso, pues vamos a seguir para adelante, ¿no? Ese compromiso que adquieres contigo, con el resto de los compañeros, es importante también. Aquí Sin nos duda. tienes, en campuspodcast.es, habiendo montado una formación, una página web, un logo, un no sé qué, Un el podcast. podcast, el canal de YouTube. Se nos Es ha que ido la cuando os olla. liáis, os Sí. liáis, ¿eh? Bueno, cuando lo Ya que hablé te pones. cuando lo hablamos, empezaron a salir las dudas y aquí nos tienes aún así. Lo que me tendréis que invitar algún día es al jueves por la noche del campus podcast, ¿no? Que es Que hay cuando se sale, jueves. los que van a los campus Ah, universitarios salen el jueves por la creo noche, que ¿no? es de sobra sabido que a mí el Sí. tema salir no es una cosa que me preocupe mucho. El No, pero salir, nosotros Pues es los habría que estar- miércoles. Nosotros claro. tiene que ser antes, porque ya Sí, por tus resacas. el miércoles es el nuevo jueves ya. Pues habría que hacer claro, o sea, hay que hacer ese spin-off del Es de campus sobra podcast. sabido que a mí el tema salir no es una cosa que me vaya a preocupar Si mucho. hay que No. salir, se sale. Sí que salir se O sale. sea, haga frío, Pues haga calor. tomamos nota. Muy bien. Xavi, tu lección, la segunda. Mi lección. Hay una lección que creo que es importante para mí, para todos y para la gente que nos vea, ¿no? Y que nos escuche, que es ponerse en valor. Creo que tenemos que ponernos más en valor porque Nos vendemos mal. nos vendemos, ya no es que nos vendamos mal, Autovendar. sino que tenemos en ese sentido, por decirlo de alguna forma, una autoestima un poco baja. Es decir, oye, pues esto es un trabajo en muchas ocasiones, y hablamos de la parte profesional, incluso ya no tanto de la parte profesional, es decir, si nos llaman para hacer un directo de nuestro podcast en un evento de una marca o de una institución, pues oye, mira, si tú me llamas para hacer un directo en tu evento, eso a mí me implica una serie de horas de trabajo, de montaje, desmontaje, preparación, guión, el directo mismo, y luego yo a ti te voy a traer un público. Ese público que va a verme a mí o a la gente a la que yo produzca, digamos que también está participando de tu evento, ¿vale? Te estoy generando un público a un evento también. Es decir, ese tipo de cosas hay que valorarlas. Hay que valorar que esto lleva bastante trabajo, que hacer un podcast, sea del tipo que sea, unos más, otros menos, lleva su tiempo. Y si te contratan, te buscan para producir un podcast de una marca, de una empresa, pues también tienes que ponerte en valor y decir, bueno, pues mi experiencia es esta, esto es todo lo que yo he hecho hasta el momento, el grado de satisfacción de mis clientes es positivo, y a partir de ahí también me tengo que poner en valor y decir, bueno, pues ¿qué es lo que quiere esta marca, esta empresa? Pues esto son tantas horas de trabajo técnico como creativo. Porque también hay que poner en valor el trabajo creativo, que muchas veces Sin duda. parece que solo sea un trabajo técnico. Es decir, ¿cuánto tiempo te cuesta editar? No es que me cueste editar. Me costará más o menos editar, dependiendo del grado de dificultad que tenga lo que hemos grabado, cuántas voces haya, o que haya músicas, efectos o lo que sea. Sino que si tú me pides también un trabajo creativo, ese trabajo creativo necesita un tiempo. Y necesita ya no solo un tiempo, sino un bagaje. Es decir, un background de todo lo que yo he ido aprendiendo, ese know-how que tienes ya cuando llevas bastante tiempo trabajando en algo. Es decir, si tú me pides un guión, el guión me va a poder costar 1 hora o 10 horas, pero seré capaz de hacerlo porque tengo experiencia en hacerlo, o una producción. Claro, eso hay que ponerlo en valor, no es solo el tiempo de edición y montaje de una grabación, ¿no? Es decir, que nos tenemos que poner en valor a nosotros mismos, porque eso también pone en valor al sector. Es decir, que se Sin sepa duda. que el sector del podcast forma parte del mundo audiovisual, aunque haya gente que todavía no lo vea, y que esto genera puestos de trabajo y genera que gente pues viva de esto o intente vivir de esto, y que en un futuro podamos vivir muchas más personas de esto. Y eso
para hacerlo hay que ponernos en valor y decir, pues mira, esto cuesta tanto o cuesta otra cosa. Amén. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, yo no te cambio una coma, en verdad es que opino exactamente igual, de verdad. Y es que quizá también es un poco por lo que decíamos, que lo vemos como un sector como menos competitivo, hay más colaboración, más comunidad, entonces nos cuesta muchas veces el creérnoslo, pero no porque tengamos que demostrárselo ante nadie, sino entre nosotros mismos. Es decir, Claro. la relevancia y la importancia que tiene el trabajo que hacemos y el alcance que tiene, porque yo ya estoy cansado de hace ya muchos años de escuchar que esto lo escuchan 4, que 4 gatos, que tal, y dices, ya, pero esos 4 gatos, luego mirabas la audiencia y decías, ya, pero es que tienen más audiencia que muchas emisoras en toda la comarca, en toda la región que tienen, que a lo mejor tienen 5.000 o tienen 10.000 y el Y que esos podcast es 4 gatos consumen también. Claro, Es decir, por que supuesto, y encima más, porque está más, Claro. más a nicho que cuando es generalista, ¿no? Pues muy bien, Pues voy yo creo que con esto... voy con mi última que tengo por Venga, va. ahí dale. pendiente y cerramos. Yo la que una de ellas que creo que es muy importante es la escalabilidad de cada proyecto, ¿no? Es decir, que cuando pensemos en hacer un proyecto de cero, bien sea una empresa o un particular, en muchos casos, pues no, bueno, yo quiero hacer esto, me encanta y está genial, pero deja como una pequeña columna para ver qué cosas se podrían hacer que pudieran ser derivadas de ese producto, de ese proyecto. Como puede ser un libro, como puede ser un canal de vídeo, como puede ser un evento, como puede ser merchandising, a asociaciones con empresas, asociaciones con cualquier tipo de tal. ¿Cómo se puede escalar e incluso con cosas que ni siquiera a lo mejor te imaginas y simplemente las plasmas porque sí, ¿no? Como puede ser un cómic, un videojuego, cualquier cosa que se te ocurra y que a lo mejor te gustaría. Deja siempre como un pequeño apartado, decir, bueno, ahora mismo sé que no, pero si en el futuro este contenido que estoy haciendo se pudiera convertir en un libro O en algo más. o en O algo en algo más, más. Es decir, pensar cómo lo puedo Claro. desarrollar o que me voy a guardar los guiones por lo que pueda pasar o que me voy a guardar esto, etcétera, ¿no? Es decir, para mí es súper importante tener claro de que a lo mejor hay una escalabilidad o hay una transición Pensar en lo transmedia. sí se puede pivotar, lo puedes mejorar, lo puedes enriquecer, lo puedes perfeccionar con otras cosas que van surgiendo en el futuro. Yo siempre lo tengo un poco por ahí en la cabeza. Yo creo que estamos viendo ejemplos ya de podcasts que se trasladan al mundo de la televisión, bueno, al mundo del audiovisual, Ujú. y quien nos dice que productos como los que ha hecho nuestro amigo Jesús Matsuki no puedan acabar siendo Obvio, una claro. serie de televisión o una serie de cortos o una serie de lo que sea. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, bueno, y con muchas cosas que escuchamos habitualmente exactamente igual, o libros. Yo muchas veces creo que nuestra industria del podcast está como ahí en una especie de nexo de unión entre diferentes campos artísticos, que todo puede ser susceptible y todo podría ser muy interesante, Y, ¿no? y hay que ver hacia dónde está yendo también el mundo del audiolibro, que también Sí, nos toca claro, claro. Sí, paralelamente. pues claro, una de las cosas que yo sí que he desarrollado, pero porque no lo puedo sacar de mi cabeza, es esto que hemos visto en las últimas semanas que he lanzado, lo de los bookcasts, ¿no? Las adaptaciones literarias a formato podcast que no son Claro. audiolibros. Que es verdad que se empieza mal explicando una cosa cuando tiene que decir, bueno, pues no es tal, pero así empezamos con el podcast, no es radio y no es no sé qué. Exactamente, y aquí Esta estamos. parte de evangelización a veces es muy complicada de explicar cuando no existe algo o lo que existe está un poco cogido entre mimbres, ¿no? Pero es explicar realmente, es decir, lo que queremos es ayudar a la industria editorial a mejorar sus ventas. Es un poco el eslogan. Pero la manera después a nivel de producción, es decir, no vamos a hacer un audiolibro, no vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un híbrido donde vamos a buscar ese nexo de unión porque los dos están trabajando en paralelo en la industria del audio y se ha incorporado el vídeo. Perfecto. Pues hay un camino, algo que une entre los dos para no ir por separado, porque no, en muchos casos no tiene necesidad de ir por separado y por supuesto no todos los proyectos pueden ir conjuntamente, pero hay momentos que se pueden unir, ¿no? Pues vamos a aprovechar cómo los unimos, cómo hacemos esto. Bueno, pues con esta parte, ¿no? Pero claro, todo parte de esa premisa de si tenemos algo, ¿cómo se puede escalar? ¿Cómo se puede transformar? ¿Cómo se puede pivotar? Pero que yo sigo mi camino, pero ¿cómo puedo pivotar? ¿No? ¿Cómo puedo
unirme a alguien, ¿no? Para seguir desarrollando este proyecto. Creo que para mí es algo importantísimo y vital. Lo hemos visto con los eventos, gente que no se esperaba hacer un evento en un teatro cuando estaban hablando en su casa de cine y de series y de las cosas que les gustaban y están en un teatro hablando en público. O llenar el Within Center. O llenar el Within Center o espacios más grandes a nivel internacional, ¿no? Que llenan grandes espacios, como el Royal Albert Hall, en el caso de Tom Holland con su podcast. Es decir, o leyendas legendarias en México, el Auditorio de México, que es, pues, no sé si de capacidad, pero debe estar por ahí con el Within Center. O sea que realmente hay una capacidad ahí, y también hay otro tema también relacionado con lo que decías, Pachi, que podemos pensar cuando hacemos un podcast, es que también se pueden vender. Que eso además es uno de los temas que estoy leyendo últimamente en PodNews, y cómo se gestiona eso, es decir, cómo podemos comprar, es decir, a la hora de poner en marcha un podcast, ver si a lo mejor el proyecto que tú quieres puedes retomarlo de alguien pues que no quiere seguir con él, y puedes adquirirlo y heredar, digamos, esa marca, al igual que una empresa, eso es. Pero que en un podcast a lo mejor nos suena un poco más raro, ¿no? Sí, bueno, igual que productos audiovisuales, es decir, hay programas de televisión que cambian de cadena o que cambian de cadena y se renombran. Eso es. Lo hemos visto con el caso de Broncano, por ejemplo, o que, bueno... O Pasapalabra incluso cambiando el presentador. Exacto, sí, al final tienes el producto que sabes lo que es, y bueno, ese producto pues lo rediseñas o cambias de presentador, o te lo cambias de cadena, o haces algún cambio, pero no hay ninguna diferencia entre el producto de Broncano en Movistar con Televisión Española, por ejemplo, ¿no? O con el pitido, series ¿no? de televisión que estaban en una cadena y luego las han comprado otras, es decir, al final... La importancia de la IP. La importancia de la IP en el podcast, que es uno de los temas que veíamos más en audiovisual y que pensamos que iba a tardar a lo mejor más en llegar, pero que yo creo que también, sobre todo desde el 2021 y en la entrada de ciertos actores así internacionales de plataformas, hemos visto la importancia que tiene, ¿no? La propiedad intelectual de un podcast. Correcto. Xavi, José Antonio, pues yo estoy feliz y contentísimo de haber pasado este ratito aquí con vosotros. El problema que tengo es que me lo paso muy bien. Y el problema que tengo es que al final nos liamos aquí a hablar. Y hay que editar. Y hay que editar. Que luego hay que editar. Y es que hay que editar, ¿sabéis? Ahí está. Oye, pero que aún así, que os doy muchas las gracias. Tampoco. Que con todo eso, bueno, un pelín. Ahí está. Eso es otro tema. Para otro debate. Editar mucho, editar poco, que suene natural, súper editado, quitar los silencios. Quitar todas las respiraciones. Como si fuéramos automatas. Algo haremos, nos pondremos guapos e incluso hasta nos cambiamos de camisetas o sudaderas. Ya veréis cómo sí. Venga, pero que de verdad, que muchas gracias por haber compartido este ratito, que me ha hecho mucha ilusión, y espero que también a la gente que nos está escuchando, viendo a través de las plataformas habituales, YouTube, etcétera, ya lo sabéis. Y sobre todo, recordaros que estamos en campuspodcast.es con una formación online que hemos creado entre José Antonio Gelado, Oliver Oliva y yo mismo, donde enseñamos y ayudamos a que la gente enriquezca, perfeccione o cree su contenido desde cero. campuspodcast.es. Xavi, José, muchas gracias. Gracias, Xavi. Hasta la próxima.